Mira, el tema que vamos a ver es endocarditis infecciosa. Es un tema amplio, le voy a repetir todo lo que sea hablando de cardiología, nos podemos extender pues bastante o nos podemos acortar dependiendo de las características de la patología, como quiera explicárselo, si queremos nada más enfocarnos en la patogenia, en las manifestaciones clínicas, en el laboratorio, en los criterios de Duke, o sea, hay varios aspectos importantes, pero pues acá lo importante es saber que es un proceso infeccioso de alta letalidad. No se pueden imaginar la cantidad de pacientes que valoramos, ¿sí? Pues les puedo decir, la incidencia es alta porque cada día, con todas las innovaciones que hay de cardiología, por todos los procesos invasivos que se llevan a cabo, como por ejemplo los dispositivos intracardíacos, pues eso favorece principalmente las endocarditis, ¿no? Es un factor precipitante. Otro de los factores que ha contribuido a que aumentaran o permanezcan de forma estable y en lugar de disminuir permanece estable porque pues no ha disminuido en décadas, ¿no? Es que los pacientes jóvenes, sobre todo los consumidores de drogas intravenosas, pues obviamente se inoculan por vía intravenosa, pues gérmenes que son multiresistentes, ¿no? Y obviamente pues también contribuyen a lo que son la endocarditis. Y la endocarditis como tal, pues hay varias manifestaciones que van a tener como consecuencia procesos patológicos previos. Es decir, cuando a mí me da una endocarditis o cuando el paciente tiene una endocarditis, quiere decir que ya tiene una patología cardíaca previa en la gran mayoría de los casos y que esto pues puede condicionar a que se presenten esos datos de endocarditis y que casi siempre terminan en procedimientos quirúrgicos cuando se atienden de forma oportuna. Cuando no se atienden de forma oportuna, les aseguro que también, ¿sí? Les hablo mucho de mortalidad. No es que yo sea fatalista, no, no me gusta ser fatalista, pero pues es algo que cotidianamente pues vemos y pues que no identificamos o muchas veces nos falta la identificación. Por eso creo que en la gran mayoría de las presentaciones que les he comentado y que les he hecho, siempre termino con decir, si no se atiende de forma oportuna, el paciente se muere. Y es que la verdad, se muere el paciente, ¿sí? Entonces, todo esto eh, son prevenibles cuando se diagnostican a tiempo. Y obviamente también cuando el paciente acude de forma oportuna. Y todo esto es una serie de procesos que se tienen que llevar a cabo con educación. Siempre también voy a insistir mucho en lo que es la educación, vamos a decir, el hecho de que, y educación me refiero no a ustedes, sino a la población en general, que tenga un nivel cultural un poquito más alto y trate de acudir lo más pronto posible, porque los procesos que muchas veces presentan son causas de enfermedades que hasta cierto punto podrían ser prevenibles cuando se detectan oportunamente. Una de ellas es la endocarditis y que la verdad es muy bonito el tema. Lástima que es muy poco el tiempo. Normalmente estas clases son diseñadas para dar 2 horas, 1 hora y la siguiente hora pues es para charlar principalmente de los casos clínicos o se presentan como casos clínicos. Nada más como anécdota pues yo les puedo decir que en donde yo me formé, eh,
hay sesiones de anatomopatología. ¿Y eso qué es o qué significa? Que pues el residente agarraba lo que es una patología como tal y pues lo presentaba, y cuando tú lo presentabas eran, antes que nada, eran sagradas las sesiones de anatomopatología. Es decir, tú agarrabas el expediente y eran expedientes a lo sumo de 2, 3 meses de, vamos a decir, de haber fallecido lo que es el paciente. Y tú hacías un resumen, una historia clínica de, vamos a hablar de endocarditis, y pues en esa sesión se juntaba todos los jefes de división, se juntaban los de, vamos a decir, bueno, en el hospital donde estuve era solo de cardiología, no había en otras áreas, no había medicina interna, no había o sea, es un hospital, sigue siendo un hospital solo de cardiología, que es en Monterrey, y que pues cuando pues nos reuníamos, se reunían como 20 profesores, entre ellos pues estaban los patólogos, ¿no? Y con los patólogos tú tenías que coordinar porque ellos tenían 10 minutos para hacer una presentación del caso clínico que estaban teniendo y llegaban a la conclusión de que se había muerto el paciente. Obviamente, pues el que presentaba la sesión era un estrés porque lo tenías que preparar en una semana, aparte de todas las cosas que tú tenías que hacer, pero que te dejaba una enseñanza basta. ¿Por qué? Porque veías los errores que tú cometías y el tipo de tratamiento que no se le daba de forma oportuna y cómo fallecían los pacientes y las consecuencias que traían el hecho de no haber hecho un diagnóstico de forma oportuna o correcta. Eso es principalmente lo que se presentaba, ¿no? Entonces, allá en esas sesiones te desenmascaraban o pues simplemente, pues si hacías una buena sesión, pues simplemente pues te decían que pues hasta te hacían repetir, en lugar que te digan pues ya bien, no vuelves a presentar, te volvían a hacer a que repitas otra sesión porque habías hecho una buena presentación, o te llevaban a una sesión general para que tú presentaras el caso, ¿sí? Lo importante de todo esto es que, como les comento, la definición de endocarditis pues es sencilla, es una infección. Solo que esta infección pues va a ir directamente a lo que es el endotelio cardíaco, y que pues su manifestación importante va a ser lo que es la vegetación, que es un conglomerado de masas de plaquetas, microcolonias de microorganismos y con células inflamatorias. Y eso se va a adherir a lo que son las estructuras. ¿Y qué estructuras? Pues creo que también ya lo vimos en, en otras clases. Las válvulas. Casi siempre las válvulas van a ser bien susceptibles para que se puedan adherir lo que son estos procesos infecciosos. Obviamente, como les dije, también los dispositivos intracardíacos eh, pueden estar alojados en lo que son en los cortocircuitos, que también se pueden presentar en las comunicaciones interventriculares, interauriculares, ¿sí? Se pueden estar presentando, y esto pues van a causar una serie de procesos tanto inflamatorios de forma sistémica, y que pues cuando no se diagnostican de forma oportuna pues da unas manifestaciones floridas, y que pues van a ser muy susceptibles los pacientes de alto riesgo, es decir, diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con, vamos a decir, que utilicen fármacos corticosteroides, ¿sí? Entonces, todo esto trae como consecuencia la importancia de la patología. Como tal, pues hay una alta mortalidad cuando no se trata de forma adecuada. También la mortalidad oscila entre el 15 y el 20%, y que todo esto puede aumentar principalmente en pacientes que estén inmunocomprometidos y
en pacientes seniles donde pues la mortalidad es mucho mayor. En México, pues la endocarditis, según los resultados de patología, sí, van a ser principalmente donde van a estar afectados, van a ser en las válvulas, que pueden ser condicionadas por lo que es la fiebre reumática. Y esto, pues, como también lo hemos visto, pues se da en países emergentes o desarrollados también siguen presentando los casos, tanto los países desarrollados o del primer mundo como los países emergentes presentan casos de endocarditis. Los países desarrollados, ¿por qué? Porque pues los jóvenes o personas que utilizan drogas intravenosas es el medio para que puedan inocular a lo que es el microorganismo, ¿sí? Pues acá hay una relación pues importante pues a favor del hombre, pues se afectan más los hombres, pero cuando les da a las mujeres su pronóstico es mucho peor que al de los hombres, ¿no? Y sobre todo se van a incrementar cuando pues están presentes lo que son las válvulas protésicas o los dispositivos intercardíacos, en el cual pues va a aumentar lo que es la incidencia de la endocarditis. Sin embargo, pues hay un grupo en el cual pues no se puede identificar cuál es la causa desencadenante. Por lo tanto, pues nosotros tratamos de investigar qué microorganismo está condicionando lo que es el proceso infeccioso, ¿sí? Y sobre todo, la gran cantidad de antibióticos que se utilizan actualmente de forma indiscriminada, pues hacen que el proceso infeccioso florido como tal sea modificado y que no tengan todas las manifestaciones que podrían presentar. Sin embargo, eso no significa que el paciente pues no presente lo que es un proceso infeccioso como tal, sino que puede presentar un proceso silente, pero con una afectación importante que incluso puede desencadenar en un proceso de una patología que condiciona una falla cardíaca y secundario a todo esto, pues una falla ventricular izquierda y la muerte, ¿no? Como se dije, como les comenté, se van a formar lo que son las vegetaciones. Es potencialmente mortal si no lo identificamos y no tratamos a lo que es el paciente con una endocarditis activa, pues el proceso va abarcando y se va diseminando hasta ocasionar lesiones importantes, principalmente a nivel valvular, ¿sí? Como cual, por ejemplo, si se afecta lo que es la válvula mitral, como es una vegetación y es un cuerpo extraño que está formado por microorganismos, que está formado por sustancias tóxicas, esta vegetación se empieza a diseminar y, por ejemplo, si está localizado a nivel de lo que es la valva anterior de la mitral, pues sabemos que con el abrir y cerrar de cada ciclo cardíaco, pues es fácil que haya, vamos a decir, contacto con lo que es parte de lo que es el septum, pero también dependiendo la localización, si está en la parte ventricular o la parte auricular. Pero todo este proceso, ¿qué es lo que me va a condicionar? Que esta vegetación pues se empieza a diseminar y al diseminarse empieza a invadir completamente lo que es la valva, ¿sí? Anterior, y que puede diseminarse hasta llegar a nosotros le llamamos continuidad mitroaórtica. ¿Por qué continuidad mitroaórtica? Porque está cerca de lo que es la aorta y es tan susceptible esa región que puede formar lo que es el absceso, y ese absceso que se forma va a condicionar a que haya una destrucción principalmente del aparato valvular, tanto de la mitral como de la aórtica. Y cuando sucede todo esto, pues el paciente ya va a estar en un proceso séptico, pero la situación no es esa, sino que
va a estar condicionando a que el paciente ya tenga un proceso infeccioso de difícil control, ¿sí? Y que no solo eso, cuando ya se afecta, van a presentar microémbolos, se empiezan a desprender microémbolos de esa infección que tiene y se van a diseminar por todo el organismo. Y cuando digo por todo el organismo, se pueden ir a la circulación sistémica, se pueden ir a la circulación tanto cerebral como a lo que es a nivel hepático, como a nivel de las extremidades, y esto va a traer embolismos, y estos embolismos van a traer como consecuencia serias consecuencias para el paciente, en el cual cuando ya tienen esas manifestaciones, el paciente ya evolucionó a un proceso séptico que en determinadas condiciones llevan a una coagulación intravascular diseminada, es decir, empieza a ver alteraciones del factor de coagulación, y cuando nosotros queremos intervenir, pues ya no logramos poder reparar lo que es la lesión por la destrucción importante que ocasionó la vegetación. Es decir, cuando ya encontramos al paciente con estas manifestaciones, ya destruyó lo que es el aparato valvular, y cuando queremos reparar el aparato valvular, ¿qué es lo que se va a condicionar? Simplemente cuando cada vez que demos una sutura para tratar de colocar una prótesis valvular, pues es como si ustedes quisieran hacer una sutura eh, en una estructura lábil. Siempre nos ponen como de ejemplo una gelatina, un queso gruyere, o sea, traten de suturar a algo que está prácticamente lábil. Cuando se den el punto y quieran fijar, pues simplemente se rompe, ¿sí? Entonces, cuando metemos a estos pacientes a el proceso para hacer una reparación o para hacer un cambio valvular, les aseguro, ¿sí? Y lo vemos de forma constante, al menos vemos uno por mes, dos por mes, cuando lo llevan a la terapia intensiva, salen empaquetados. Empaquetados significa que como lograron colocar lo que es la válvula, ya sea una prótesis valvular, ya sea aórtica o mitral, y como no pudieron suturar, el paciente siguió sangrando. Entonces, ¿qué es lo que se opta? Ponerle compresas, comprimir para que no siga sangrando y pues afrontar nada más la piel y tratar de manejarlo en la terapia intensiva hasta que logremos contener el proceso sanguíneo que se está ocasionando y meterlo a un segundo tiempo. Resultado es que, vamos a decir, de todos los pacientes que salen con este proceso que yo les he comentado, pues les puedo decir que tiene una mortalidad como del 95%, y es que me estoy quedando corto. Es muy poco probable que salgan cuando ya tienen todo ese proceso que les he comentado. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser con un equipo multidisciplinario, donde pues no solo el clínico, ni el hemodinamista, ni solo lo que es el cardiocirujano, ni lo que es los de cuidados intensivos, sino que todos deben identificar y poner parte de su conocimiento para poder evitar que se llegue a esa complicación. Y si se llega a esa complicación, pues tratar por medio de cirugía y por medio de lo que es la terapia intensiva de la unidad de cuidados coronarios, hacer y estabilizar hemodinámicamente al paciente, cosa que pues no es tan sencilla. Como su nombre, acá como la incidencia lo dice, pues un caso por cada 1000 ingresos hospitalarios. Por lo tanto, es frecuente. Cada año se diagnostican entre 10 y 15 mil casos, estamos hablando de Estados Unidos,
y que pues estos pues se relacionan a las drogas intravenosas y el aumentado número de casos agudos, así como las infecciones de las prótesis valvulares y los ocasionados por microorganismos gram negativos que ya se volvieron resistentes. O sea, ¿por qué se volvieron resistentes? Pues por una faringitis que pues en la gran mayoría de los casos es viral, pues le damos antibióticos de unas quinolonas de cuarta generación, disponemos lo que es medicamentos de amplio espectro y pues el organismo se va haciendo resistente a estos fármacos, ¿sí? Estos antibióticos y cuando ya en realidad necesitamos de ellos, pues simplemente son resistentes y tenemos que utilizar fármacos en los cuales pues es difícil, primero, conseguirlos y segundo, pues como se consiguen, a pesar con el tratamiento, los pacientes siguen teniendo alta mortalidad. Nada más con decirles, el Linezolid o el Tazobactam, cada ámpula cuesta como 2,000 o 3,000 pesos, pero se utiliza 3 veces al día. Quiere decir que un paciente con estas condiciones tiene que recibir 2 dosis como mínimo para al menos cubrir el microorganismo y tratar de erradicarlo. Esto también va a depender de si es sensible o no es sensible. Pero el tratamiento para erradicarlo o para controlar o para enfriar, como su nombre se dice, el proceso agudo, tarda entre 21 y 28 días. Y nada más es el antibiótico. Más, como siempre utilizamos doble o triple esquema antimicrobiano, el paciente nada más en antibióticos diarios se gasta como 10,000 pesos, nada más en antibióticos. Y eso pues lo vemos porque pues lo vemos en la terapia intensiva donde pues normalmente utilizamos estos tipos de fármacos, pero cuando nos vamos por el otro lado, por la parte privada, y cuando le decimos al paciente, pues te vas a comprar esto y de repente tú agarras y empiezas a checar cómo va la cuenta del paciente, pues ves que cada tazobactán o lo que es los imipenems te están costando 2,000 pesos. O sea, no vas a soportar el bolsillo de un tratamiento de 21 a 28 días. Por lo tanto, la prevención es importante. Obviamente, pues, todos los factores de riesgo que te pueden llevar a presentar lo que es una endocarditis son las anomalías estructurales cardíacas, la inmunosupresión, los dispositivos intracardíacos, entre ellos están los marcapasos, los DAI, los Amplatzer, ¿sí? Ya sea los Amplatzer. Los Amplatzer son los dispositivos para ocluir lo que son las comunicaciones auriculares e interventriculares, así como los plug que se le llaman, que son como unos pequeños corchos que se ponen donde hay fugas paravalvulares, ¿sí? Entonces, todo eso son factores asociados que van a traer como consecuencia de que se pueda formar lo que es en sí una endocarditis. Cuando es aguda, pues hay una importante toxicidad, el paciente está tóxico. ¿Y cómo está tóxico? Pues lo ves tóxico, enseguidamente lo ves, o sea, diaforético, lo ves con una cianosis generalizada, con respiración superficial. Obviamente, el paciente en lugar que esté, que ustedes piensen que va a estar con fiebre, ¿no? Pues está hasta hipotérmico. Obviamente le tomas lo que son los laboratorios, si el paciente está inmunodeprimido vas a ver una leucopenia importante y que te vas apoyando con una serie de laboratorios, pero que uno de los estándares que utilizamos principalmente para identificar este tipo de procesos es el ecocardiograma. Pero le digo, yo creo que una herramienta útil y que pues eh, de fácil acceso es el ecocardiograma. Si ustedes ven
analizan en todas las clases que hemos visto, desde lo que son los isquémicos, pasando por los valvulares, hasta la fiebre reumática y la endocarditis, los diagnósticos se hacen clínicos y te apoyas con el diagnóstico. Es cierto, nos podemos apoyar con las radiografías, con el electrocardiograma, pero el equipo que se utiliza o el estudio de gabinete que se utiliza con mayor frecuencia, con un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad, es el ecocardiograma. Porque por medio del ecocardiograma podemos identificar la vegetación y qué estructura está afectando. Por lo tanto, pues es muy importante. A su vez, la endocarditis infecciosa aguda, pues tarda de días hasta 3 semanas, ¿no? Sin embargo, cuando pasa todo ese proceso, pues persiste muchas veces lo que es la infección y pues cambia ya el término pues a una subaguda, en el cual pues hay varias semanas ya de evolución, normalmente son 3 semanas en adelante, y que pues el paciente todavía en ciertas ocasiones cuando no se logra controlar lo que es el proceso infeccioso, sigue todavía con el proceso infeccioso, y que pues obviamente independientemente cuando ya hay una afectación importante y cuando ya hay un deterioro de lo que es la función ventricular, el paciente cuando lo vemos en estas condiciones, con todo el tratamiento antibiótico que ya tiene, pues muchas veces son indicativos de cirugía con alto riesgo de mortalidad durante el proceso quirúrgico, ¿sí? La progresión va a depender de la virulencia, del microorganismo, de la edad, o sea, no es lo mismo de un paciente que esté inmunodeprimido, un paciente joven, un paciente, incluso hasta niños les puede dar endocarditis, a un paciente senil, que los pronósticos van a cambiar dependiendo de la oportunidad del diagnóstico, el grado de afectación, el sitio donde está implantado lo que es la vegetación y obviamente, pues como su nombre dice, la edad, el estado del paciente, si está nutrido, desnutrido, ¿sí? Y sobre todo lo que es la diseminación del proceso infeccioso. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues a todo paciente febril, ¿sí? Y eso también hay un tema en medicina interna que se llama síndrome febril en estudio, pues a todo paciente febril se le tiene que tomar hemocultivos. ¿Para qué? Para identificar el microorganismo que está condicionando lo que es el proceso infeccioso que te está llevando a cabo que una manifestación o un síntoma que es la fiebre, para tratar de identificar qué tipo de eh, patógeno está produciendo ese proceso infeccioso. Y normalmente cuando solicitamos el hemocultivo, casi siempre te dan el patógeno y te dan la sensibilidad de el microorganismo, ¿sí? Te dan, por ejemplo, Staphylococcus aureus y te dicen sensible a, y te sacan 10 antibióticos. Amikacina, vamos a decir, los imipenems, las penicilinas, los aminoglucósidos, ¿sí? Y te van poniendo sensible, intermedio, con sensibilidad baja, media o alta, y pues obviamente pues tú vas a saber qué tipo de tratamiento le vas a dar, o simplemente te ponen R resistente, o sea, más ni le emplees porque ni te va a servir. Entonces, allá tenemos que agarrar y hacer hemocultivos para identificar el microorganismo que está ocasionando, ¿no? Y casi siempre, pues nos vamos a encontrar hablando de lo que son tejidos superficiales en la piel, ocasionados en la gran mayoría por dispositivos también intracardíacos, que su vía de entrada es una vía de la piel, ya sea vía subclavia
yugular, ¿sí? Se van a diseminar y casi siempre van a estar los estafilococos. Pero también entre los estafilococos hay unos que son metilresistentes, es decir, que independientemente de que sabemos cuál es el tratamiento para manejar lo que es el estafilococo, son resistentes a vamos a decir, al microorganismo y por lo tanto vamos a llamar la diclofencilina, que normalmente podemos utilizar en la piel para una infección común, ¿sí? Simplemente te van a decir resistente y no puedes utilizarlo porque pues no te va a causar ningún efecto. Desgraciadamente, cuando ya encontramos a estos pacientes, son resistentes a muchos antibióticos y casi siempre te los dejan en los imipenem, los carbapenems y todo lo que son vamos a decir, los fármacos de tipo quinolonas de cuarta generación, pero el problema no es solo eso. Si el paciente lo encontramos inmunodeprimido, viene otra situación donde pues no solo es difícil, sino que te hacen pensar 3 veces más porque nos vamos a encontrar con patógenos como los hongos. Y para combatir a un proceso infeccioso ocasionado por hongos, para que produzca su efecto antimicótico como tal, o sea, te vas a llevar como un mes de tratamiento. Pero a la vez puede ser una infección mixta. No solo lo que es el hongo, puede ser que esté presente también una bacteria. Entonces, pues se hace una combinación en el cual pues tratamos de combatir precisamente tanto lo que es los microorganismos bacterianos como los antifúngicos. Entonces, todo esto hace que la mortalidad sea mucho mayor. Y esto, pues, pues, una de las situaciones que también nos encontramos es que cuando le hacemos el hemocultivo al paciente, ¿qué creen? Nos sale negativo. ¿Y por qué no sale negativo? Porque el paciente previamente ya utilizó antibióticos. Y si ya utilizó antibióticos, pues simplemente pues ya van a ser resistentes. Entonces, ahora, ¿qué le vas a hacer? Nosotros le llamamos terapia escalonada. Cuando nos encontramos ante esta situación, ¿qué es lo que hacemos? Una escala de tratamiento. Escalonamos, es decir, abarcamos todos los microorganismos que puedan haber y empezamos a hacerles hemocultivos seriados, tanto de lo que es por medio de lo que es, casi siempre están con catéter central, por medio de catéter central, por sangre periférica, ¿sí? Buscamos todas las opciones para ver la sensibilidad o el tipo de microorganismo que está afectando para que seamos más específicos. Y cuando logramos identificar el microorganismo que está afectando y está condicionando todo el proceso séptico, pues como su nombre lo dice, empiezas a desescalar ahora de todos los antibióticos de la cobertura amplia que tienes y te quedas con el antibiótico que pues está condicionando el proceso infeccioso. Entonces, pues entre los que son constantemente negativos en los hemocultivos, pues está la coxiela, la bortonela, la clamidia, el treponema, y que pues todo esto nos hace hacer hemocultivos seriados, ¿sí? Pero hasta en eso, la técnica para tomar los hemocultivos, no saben cómo la verdad, no me peleo, simplemente les comento a los residentes cuando veo que toman el hemocultivo. El hemocultivo, como tal, tiene que ser una técnica estéril. ¿Por qué? Porque
vas a agarrar y tienes que hacer una limpieza adecuada del área de la toma de lo que es la sangre periférica, ¿no? Y obviamente pues no se puede contaminar y tienes que tener hasta la técnica para sacar la sangre y ponerla en lo que es un medio de cultivo y llevarla y procesarla y darle seguimiento. El problema es que, bueno, ya se presentaba antes de la pandemia, pero ahorita con la pandemia, los residentes tienen horarios, o sea, de verdad se me hace un poquito difícil hasta querer que tengan horarios los residentes. ¿Por qué? Porque se turnan y no estoy en contra de ello. También hago la aclaración. Entiendo que tampoco les vamos a exponer. Soy el primero que yo tampoco expondría a una persona a que tenga un proceso infeccioso, ¿sí? O que pues se contamine. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen guardias de 8 horas, o sea, entran bueno, dicen que entran a las 7 de la mañana y salen a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde relevan de 2 a 10 y el otro llega de 10 a 6 de la mañana, pero pues la verdad no se le da una continuidad. Y para que un tratamiento sea efectivo, se le tiene que dar una continuidad. Y todos los que están en formación tienen que tener esa continuidad. ¿Por qué? Porque vas a estar pendiente del paciente, vas a vigilarlo, vas a ver que el hemocultivo, cuando se hace un hemocultivo, se siembra principalmente lo que es en este caso, lo que tú ya tomaste y vas a esperar el desarrollo. A las 24 horas, tú te vas a ir a agarrar y vas a preguntar si hubo desarrollo o no hubo desarrollo. Y los químicos te tienen que decir si hubo o no hubo desarrollo. A las 48 horas vas a ir y vas a preguntar. Y a las 72 horas, normalmente ya en este caso, el que esté encargado de lo que es el laboratorio, que es un área especial para llevar los cultivos, ya te debe decir el germen si hubo desarrollo o no hubo desarrollo. Pero pues eh, antes de que lleguen las 72 horas, tú ya puedes identificar si se presentó algún desarrollo de alguna bacteria. Entonces, tú ya te anticipas a todo ese procedimiento. Pero con todo esto, pues obviamente ya se pierde toda esa secuencia. No estamos diciendo que los médicos adscritos no lo podamos hacer, pero pues la formación es principalmente de los residentes, no mía. Yo voy a hacer una cobertura amplia y voy a esperar el resultado del hemocultivo. Sí puedo hablar y puedo preguntar, pero pues el proceso de aprendizaje se tiene que hacer y se tiene que enfatizar del seguimiento del paciente. La fisiopatología, pues, es algo sencillo. La fisiopatología va a depender del sitio donde se implante lo que es la vegetación o donde se forme lo que es la vegetación. Ustedes dicen, pues, va a haber un daño de lo que es el endotelio y eso se puede deber a un flujo turbulento, ¿sí? Si hablamos de un flujo turbulento, ¿dónde podemos encontrar un flujo turbulento? En las comunicaciones interventriculares. Si hablamos de una comunicación interventricular a nivel de lo que es el septo proximal, ¿sí? Pues muchas veces hay un flujo turbulento a través de esa comunicación y el flujo o el alto flujo que fluye a través de esa comunicación va a hacer que haya una lesión de forma constante de lo que es el endotelio y ella es muy susceptible de que se pueda formar lo que es una vegetación. También los electrodos, o sea, puede ser una contaminación que una vez que se implante lo que es el electrodo, puede ser que no haya habido una buena técnica de lavado de manos y que pues, o bueno, o que no se haya hecho un proceso de forma adecuada, estéril, y que pues hayamos inoculado lo que es en alguna bacteria, ¿sí? Al momento de introducirlo. De hecho, muchos de los cultivos que nos salen
¿saben que reportan? F. cáliz. O sea, dices, ¿cómo puede haber un enterococo fecalis en un paciente con endocarditis? Uno, mi proceso rápidamente empieza a pensar, para la persona que lo implantó o que hizo lo que es el procedimiento, no se lavó las manos o se puso los guantes y pues contaminó, porque eso es lo que sucede. Pero bueno, eso es lo que nos encontramos, ¿sí? Todo esto nos va a llevar a una exposición de proteínas y esto va a hacer que pues nuevamente se active el factor tisular y el factor tisular va a hacer que se conglomeren lo que son depósitos de fibrin y plaquetas y va a llevar a lo que es en un momento dado a una endocarditis trombótica no bacteriana, que eso es lo que muchas veces sucede. A esto se llaman, pues muchas veces, endocarditis de Lamp, es decir, son procesos que se forman por la acumulación bacteriana, pero que están allá y que se pueden visualizar. Sin embargo, todavía no es un proceso infeccioso. El problema es cuando esta excrescencia o lo que es esta conglomeración o vegetación del LAMP, pues ya empieza a tener ya datos de fibrina, empiezan a entrar macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, se convierten en interleucinas, entra el factor de necrosis tumoral y el factor de necrosis tumoral va a condicionar mayor lisis de tejidos, se van a hacer agregación plaquetaria, esta agregación plaquetaria va a hacer que se acerquen las células inflamatorias, va a desencadenar el proceso de citoquinas y esto pues va a llevar como consecuencia que se forme lo que es una vegetación. Vean completamente lo que les estoy diciendo y que pues al final de cuentas pues se forma lo que es la vegetación. Este es un proceso en el cual pues resumidas cuentas es lo que les acabo de decir. Se entran todos los factores en el cual van a condicionar a la aparición de lo que es la vegetación, ¿sí? Sin embargo, también pues, puede ser una bacteriemia transitoria y cuando hay una bacteriemia transitoria muchas veces se deben a procesos invasivos y esto pues van a condicionar procesos febriles en el cual pues no les damos importancia, pero que al final de cuentas nos van a llevar a un proceso pues que quizá en el momento no se presente, le damos de alta al paciente, pero a las 3 semanas viene nuevamente con síndrome febril, con los datos característicos y pues condicionen lo que es ya en sí un proceso de endocarditis. Las manifestaciones clínicas pues son muy variables. Pueden ser la fiebre, pueden ser pacientes que estén hipotérmicos, con malestar general, y cuando hablo de malestar general es volver a repetir astenia, dinamia, ataque al estado del organismo, debilidad, hiporexia. Sin embargo, una característica importante, fiebre y la aparición de un soplo nuevo que previamente no tenía el paciente. Esto nos va a llamar la atención porque decimos, o sea, si apareció un soplo nuevo, o sea, yo puedo agarrar y pensar muchas patologías que pueden dar la aparición de un soplo nuevo. Pero si se acompaña de fiebre, pues ya me enfoca un poquito más a que pues el soplo se debe a un proceso infeccioso, ¿sí? Sin descartar que ese soplo pues pueda deberse a una ruptura interventricular, por decir que da un soplo nuevo, de aparición nueva, ¿sí? O la ruptura de lo que es una cuerda tendinosa que me va a dar lo que es una insuficiencia y que va a aparecer lo que es un soplo. Y esto pues tenemos que agarrar y auscultar lo que es el paciente. Si ustedes leen la diapositiva, pues la fiebre pues
puede estar no presente en ancianos, en pacientes urémicos, es decir, con insuficiencia renal crónica o inmunodeprimidos. Y sobre todo cuando los pacientes que son drogodependientes muchas veces también no van a presentar manifestaciones de soplos. Si son muy, pero muy hábiles, van a escuchar el soplo de regurgitación tricuspidia, pero el que escuche un soplo de regurgitación tricuspidia, yo creo que puede escuchar cualquier tipo de soplos, porque es un poquito difícil de escucharlo, sobre todo si tiene datos de falla, pero también se puede escuchar, se puede auscultar de forma adecuada y buscar de forma intencionada el soplo de una insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Los síntomas como son inespecíficos y no necesariamente pues van a estar presentes. Sin embargo, sí pueden tener lo que es el proceso infeccioso, pero ante la presencia de fiebre y un soplo, casi siempre va a ser característico de que el paciente tiene un proceso infeccioso y que nos tenemos que apoyar con datos de laboratorio, con datos de incluso de radiográficos de primera instancia y posteriormente, pues, ante la sospecha de este soplo, pues es el único cardiograma, ¿sí? Esto, pues, como su nombre, como la definición o lo que dice la diapositiva, pues, en los pacientes con falla cardíaca, que pueden estar en un 55% y que pueden ser principalmente afectados cualquier tipo de válvula, pero de forma predominante, pues, en este tipo de proceso infeccioso, pues, está afectada la válvula aórtica, ¿sí? Al igual que la mitral y la tricuspidia. Todo esto, pues nos tenemos que tener en cuenta de que pues el proceso infeccioso o lo que es la vegetación puede estar en cualquiera de estas válvulas y que esté condicionando lo que es el soplo. También tenemos que agarrar y ser minuciosos para explorar el paciente, porque como les dije, como es una masa, una neoformación, pues muchas veces no puede ser solo una, sino que en ocasiones pueden presentarse varias vegetaciones a la vez y que así como hay vegetaciones de dimensiones importantes, hay vegetaciones pequeñas y que estas pueden desprenderse y embolizar a cualquier parte del sistema circulatorio y condicionar lo que son émbolos o microembolismos, tanto de lo que es a nivel distal, a nivel periférico, uñas, principalmente el vaso puede estar afectado, lo que es la parte mesentérica, a lo que es el sistema nervioso central y trae como consecuencia microembolismos. Y cuando trae microembolismos, el paciente quiere decir que el proceso ha evolucionado no de una semana, sino que ha evolucionado de varias semanas previas a que embolice. Y esto trae como consecuencia que el paciente, cuando identificamos con estas características, es un paciente ya crónico y casi siempre con las consecuencias de embolismo es muy factible que el paciente tenga un proceso ya de forma crónica agudizada y que pues nos va a traer como consecuencia que el paciente necesite un tratamiento urgente. De no hacerlo así, va a llevar a lo que es una falla cardíaca, una falla séptica y pues deterioro de las condiciones generales hasta fallecer. Acá les pongo los eventos embólicos inmunitarios complejos, que pueden ser petequias en las mucosas, ¿sí? Hemorragias subunguiales, que se pueden presentar como líneas oscuras en un 10 al 30%, los panadizos de Osler, que son nódulos dolorosos espontáneos a la presión,
y que van a estar en lo que son las yemas de los dedos y de los pies, las lesiones de Hanaway, que son máculas eritematosas indoloras, a la presión en los dedos y las manos de las palmas y los pies, los dedos en palillos de tambor, ¿sí? Que también se deben a microembolismos y que pues no es tan característico de la fiebre reumática, también lo presentan ciertas enfermedades congénitas que llevan a cabo lo que son este proceso fisiopatológico para tener dedos en palillos en tambor, las embolias arteriales, esplenomegalia, las manchas de Roth, que son hemorragias retinianas. También lo que es explorar lo que es el examen de fondo de ojo, sí, pueden revelar, nos dan datos de procesos inflamatorios a nivel de lo que es retiniano. Las embolias sistémicas van a estar presentes y son frecuentes. Tan frecuentes son que, si ustedes ven, están entre el 25 y el 50% en los pacientes con endocarditis infecciosa no tratada de forma adecuada y que pues pueden simular cualquier situación, como por ejemplo los Zicas, un ictus agudo, o sea, hay varias situaciones que nos pueden simular los procesos embólicos, ¿no? Acá, pues, en una serie de casos, pues, identificaron los factores o los síntomas más frecuentes que se presentan en una población estudiada y cómo se iban presentando de forma característica con la presentación más frecuente. En este caso, la fiebre, los escalofríos, la debilidad, y que lo dividieron por porcentajes, ¿no? Obviamente, pues está la fiebre, el soplo cardíaco, un nuevo soplo, los soplos cambiantes, pues alteraciones a nivel del sistema nervioso central, puede haber esplenomegalia. La esplenomegalia se debe a lo que son los microembolismos, a las petequias, ¿sí? Las hemorragias linguales subunquiales, ¿sí? Las lesiones de Hanaway, los nodos de Osler y las lesiones retinianas o manchas de Roth. Esto en la gran mayoría de las bibliografías está presente en el Brauland, está presente en el Guadalajara, está presente en el Chu, ¿sí? En el Harrison, o sea, todos te dicen que son características inespecíficas, pero que están presentes en la gran mayoría de los pacientes cuando se presentan de forma aguda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues los criterios de Duke, criterios mayores y criterios menores. Así como vimos parte de las clasificaciones que, si yo me pongo a recordar, válvula mitral, pues rápidamente yo voy a agarrar y voy a poner una clasificación que es, voy a ver el score de Wilkins. Insuficiencia mitral, voy a ver lo que es la clasificación de Carpentier. Si me voy a lo que son los grados de calcificación de la aorta, hay una clasificación que dividen, dependiendo de la calcificación de cada una de las válvulas, ¿no? Fiebre reumática, los criterios de Jones. Por lo tanto, pues, si hablamos de endocarditis infecciosa, pues hay unos criterios que son los criterios de Duke. Y esos criterios se los tienen que aprender. O sea, si yo agarro y les digo, me pongo a leerlos, pues se los voy a leer, pero pues no es que yo se los lea, sino que se los tienen que aprender, porque son parte de lo que les van a preguntar en el examen. O sea, criterios de Tuck, criterios de Jones y todas las clasificaciones que les he comentado, ¿no? Entonces, allá pues vamos a ver en tanto criterios mayores como criterios menores, y dependiendo de la clasificación, si yo veo dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, pues voy a dar el diagnóstico ya de una endocarditis. Sin embargo, también hay criterios de Duke anatomopatológicos que nos van a dar ya por medio de una patología, por medio de más bien de el examen patológico, qué es lo que condicionó. Desgraciadamente, cuando hacemos eso, es que el paciente pues ya falleció. Entonces,
acá pues, si ustedes se dan cuenta, lo que hemos platicado, microorganismos por cultivo o estudios anatomopatológicos de las vegetaciones que han embolizado, abscesos intercardíacos y lesiones anatomopatológicas como por ejemplo de vegetaciones o abscesos intercardíacos conformados anatomopatológicamente como una endocarditis activa. Imagínense, o sea, tenemos que llegar a un examen anatomopatológico para decir, ah, fue una endocarditis lo que lo mató. No, pues cuando estamos viendo tremenda masa que está presente en lo que es una válvula y que pues eso es lo que condicionó lo que falleciera el paciente. El diagnóstico, pues obviamente, pues acá se presentan prácticamente todas las manifestaciones que se pueden dar en lo que es la endocarditis infecciosa. Los laboratorios, pues son en parte muy inespecíficos. Sí, sin embargo, sí nos van a ayudar pues para tratar de identificar el estado inmunológico del paciente. Es decir, pueden haber lo que son alteraciones leucocitarias, desde leucocitosis hasta lo que es una leucopenia, alteraciones plaquetarias. Si ustedes agarran y ven a un paciente con leucopenia, pero tienen una leucocitosis, perdón, una leucopenia, vamos a decir de 2500, pero tienen una trombocitopenia de, vamos a decir, importante, pues yo voy a decir que ese paciente tiene un proceso infeccioso activo, ¿no? Además de todo esto, estos pacientes se empiezan a autoconsumir y por lo tanto, pues empiezan a caer en lo que son síndromes anémicos, porque también van a activarse los complejos de anticuerpos que van a hacer un proceso de que afecten también a nivel renal y uno de los procesos que se afectan, pues va a ser la formación de lo que es la hemoglobina, donde se forman principalmente la eritropoyetina, y esto va a condicionar a lo que tengan también síndromes anémicos, ¿no? La química sanguínea va a ser importante, sobre todo para ver cómo está la función renal, ¿sí? Y sobre todo aquel paciente en el cual, pues, presenta alteraciones importantes de lo que es todos los factores predisponentes de lesiones renales agudas, como por ejemplo la creatinina, la urea, el nitrógeno ureico, nos van a dar como consecuencia que estos pacientes están presentando un proceso infeccioso a nivel renal. Y todo también los procesos inflamatorios o las pruebas inflamatorias, como la velocidad de sedimentación glomerular, la PCR, ¿sí? La procalcitonina, y que también podemos visualizar o ver que también van a haber alteraciones de lo que son los biomarcadores como la troponina T, que también puede estar elevada sin que tengan necesariamente un proceso o un síndrome coronario agudo. También, si el paciente ya tiene datos de falla, vamos a encontrar elevación de lo que es el BNP. Los hemocultivos, como les comenté, pues dependiendo de la susceptibilidad del paciente, de la resistencia del paciente o aquel paciente que sean, vamos a ser consumidores cotidianos, pues nos pueden dar falsos positivos. Sin embargo, los hemocultivos son importantes para tratar de identificar a todos el patógeno que está afectando. Casi siempre va a ser el Staphylococcus aureus, pero con las drogas que pues están en boga en los países desarrollados, y no solo en los países desarrollados, sino también en los países emergentes, pues la flora bacteriana ya está completamente modificada y por lo tanto, pues tenemos que darle ese seguimiento. Y vean, el seguimiento, pues como su nombre lo dice, pues vamos a agarrar y vamos a hacer lo que es el hemocultivo. Y vean, nosotros tenemos que darle seguimiento 24, 48, 72 horas para llegar a un diagnóstico de qué tipo de patógeno tiene. Casi siempre nos dan el tipo de patógeno.
O sea, sin embargo, pues como les dije, la gran variedad de microorganismos que hay en la actualidad, pues van a generar alteraciones y microorganismos nuevos que van a ser resistentes y que pues pueden salir negativos a pesar de que estén presentes por la resistencia que ya antimicrobiana que están presentando. Obviamente cuando llegamos a esto, técnicas de histología inmunológicas y técnicas de biología molecular, pues el paciente pues ya hay un deterioro importante y muchas veces se hacen por medio de patología, ¿no? ¿Qué voy a ver en el electrocardiograma? Dependiendo el sitio donde se aloje lo que es la vegetación, pues voy a ver, pueden haber alteraciones de la conducción. Por ejemplo, si está localizado en el septum interventricular debido a una CIB y debido a lo que es el flujo turbulento que se ocasiona entre lo que es ambos ventrículos, pues puede haber alteraciones de la conducción eléctrica desde lo que es bloqueo de primer grado, de segundo grado, bloqueo completo, arritmias, cualquier tipo de arritmias, pero va a ser precisamente por el proceso infeccioso o por la masa ocupante que está condicionando estas alteraciones. En las radiografías de tórax, ¿qué es lo que yo voy a visualizar? Si el paciente está en un proceso agudo, datos de falla cardíaca. Si ha sido un paciente crónico que, pues, vamos a decir, una endocarditis crónica, que normalmente se define como aquel que tiene ya 3 meses con el proceso infeccioso, ya el término que utilizamos ya está fría o congelada, ¿no? Pues muchas veces pues empiezan a haber deterioros o alteraciones de la estructura cardíaca que pueden traer como consecuencia abombamiento de lo que es la válvula pulmonar o dependiendo dónde esté localizado lo que es la vegetación, puede ser dilatación del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo y que pues lo vamos a visualizar. Pero lo que nos va a servir principalmente la radiografía de tórax es para ver datos de falla cardíaca y ver lo que es la silueta cardíaca, si hay alteraciones, principalmente si hay carromegalia o no. El ecocardiograma, como le dije, pues es una herramienta útil y diagnóstica para que nosotros podamos identificar el sitio donde está la vegetación. ¿Se puede utilizar la tomografía? Sí, es una alternativa. Sin embargo, pues si yo tengo una herramienta de fácil diagnóstico y el llevar a realizar una tomografía, significa que le voy a poner medio de contraste y lo voy a poner a una radiación. Cosa que pues si el paciente está inmunodeprimido y ya tiene datos de falla renal, pues le voy a dar un pequeño empujoncito más para que ya haya mayor deterioro, ¿sí? Y la resonancia magnética, pues útil, sí, eh, mucho mejor que el ecocardiograma, sí. El problema es que tenemos que meter al paciente a un resonador y como les dije, ¿cuántos resonadores hay? Y casi siempre los resonadores que tienen, al menos en el instituto, pues casi siempre se echan a perder. Eso no significa que ustedes no sepan que también se utiliza la resonancia magnética para identificar el sitio donde está localizado lo que es la vegetación, ¿sí? Sin embargo, si la tomografía nos da trabajo para llevar y pasar al paciente al realizar lo que es la tomografía, la resonancia magnética tenemos que dejar al paciente, lo tenemos que sincronizar. Si el paciente está taquicárdico no nos va a servir porque siempre tiene que estar sincronizado para poder realizar lo que es unas buenas tomas e identificar la estructura cardíaca. Hoy, otra de las cosas, otras contraindicaciones es que si está colonizado lo que es el marcapaso y lo metemos en una resonancia magnética, ya hay marcapasos compatibles con resonancia magnética. Sin embargo, al haber esta patología, pues siempre tenemos que llamar al técnico para que nos ajuste
y nos ponga en un modo que le llamamos modo asincrónico el marcapaso y podamos hacer lo que es la resonancia y posteriormente después de hacer lo que es la resonancia, pues volverlo a poner nuevamente a como estaba funcionando previamente el marcapaso. La ecocardiografía, ¿qué nos va a hacer? Nos va a permitir una confirmación de la endocarditis, ver las vegetaciones, las complicaciones intercardíacas y valorar la función cardíaca. Podemos ver si es temprana, si es repetitiva, si podemos llevar a cabo lo que es el ecocardiograma transoperatoriamente, o sea, antes de que se lleve a cabo cualquier procedimiento, si la vegetación está en un solo lugar o está diseminada, sí, que se llama prebomba, antes de meterlo a lo que es la bomba de circulación extracorpórea, a eso se refieren, sí, o postbomba, cuando después de que se revierte lo que es, vamos a decir, todo lo que es la perfusión, pues ver si quedó algún remanente o alguna vegetación que pueda condicionar que tenga todas nuevamente las alteraciones y que pues no se hayan eliminado o pues simplemente se haya quedado una vegetación en algún sitio que al abrir, vamos a decir, el músculo cardíaco, pues no se visualizaba porque estaba muy posterior, ¿sí? Y pues al término del tratamiento, importante pues para determinar la funcionalidad, ¿no? El rol del ecocardiograma y según la clase y el nivel de evidencia que se utiliza, principalmente en las endocarditis agudas, es una clase 1B. También nos apoyamos del ecocardiograma transesofágico. Obviamente, pues eso es algo ya cotidiano, eso es algo que pues normalmente pues lo vamos haciendo. Si ya le hicimos el transtorácico, pues le metemos la sonda y vamos a visualizar de mejor dimensión, de mejor calidad, de mejor nitidez la vegetación, ¿sí? Por lo tanto, la ecocardiografía, una herramienta útil para diagnosticar lo que es las vegetaciones, principalmente pues ocasionadas por la endocarditis, ¿no? Pues acá pues nada más les muestro pues los tipos de vegetaciones que pues normalmente que podemos encontrar. Si nosotros vemos y visualizamos acá este tipo de vegetación, pues acá la tenemos. Acá pues es una imagen tridimensional, pues donde vemos la vegetación, dónde está localizada la vegetación. La vegetación la voy a visualizar acá, en esta región. Y vean, y no solo tiene una, sino que también tiene otra acá, en el cual pues está lábil, es decir, se mueve, ¿sí? Entonces, tiene dos tipos de vegetaciones, una en la cara ventricular y otra en la cara auricular. Por lo tanto, este paciente es de alto riesgo para un embolismo. ¿Por qué? Porque si se desprende lo que es esta vegetación, se va directamente a la aorta y puede embolizar a cualquier parte del sistema circulatorio. Acá es eh, una imagen, una proyección de un transesofágico. Yo creo que prácticamente ustedes ven cómo se ven las vegetaciones. Y las vegetaciones son bien claras. Este paciente tiene dos vegetaciones. Y si se dan cuenta y ven detenidamente, sobre todo en esta imagen, vean cómo ya afectó lo que es la continuidad mitroaórtica, que es esta. ¿Por qué? Porque vean cómo hay un pequeño levantamiento de esta estructura y esto acá ya hay un proceso que es también parte de lo que es el proceso infeccioso y parte de la continuidad y que cuando se hace esa reparación yo tengo que hacer un cambio mitral y aórtico. Y cuando vemos acá, pues vemos los flujos de regurgitación importante y que son los que me van a condicionar lo que es el soplo, ¿sí? Y esta es una imagen que normalmente pues nosotros las hacemos, que es lo que te piden y pues es parte de lo que, de los estudios que nosotros realizamos. Pues vemos lo que es la vegetación de este, de lo que es una vista de lo que es la válvula mitral en la cara auricular, en el cual pues no se presenta una, sino que varias vegetaciones, por eso se le llama
3D porque te permite visualizar vegetaciones, una, dos, veo tres acá, acá veo otra, cuatro, ¿sí? Y que pues estas vegetaciones en algún momento se pueden desprender y poder ocasionar lo que son embolismos. Esto normalmente pues ya es un plus un poquito más en que normalmente lo hacemos porque pues con el bidimensional pues ya identificamos. Sin embargo, hacemos un corte y hacemos esta proyección, ¿sí? Para que pues les mostremos precisamente a los médicos que nos solicitan lo que es el estudio, eh, el tipo de vegetación que está teniendo. Y este es de hace un mes, si no mal recuerdo, de este tipo de endocarditis que documentamos. Y acá pues vemos también otro tipo de vegetación en el cual pues hay alteraciones principalmente de la válvula mitral. Si ustedes ven la válvula mitral cómo abre y cierra durante el ciclo cardíaco, pero vean esta excrescencia que hay, como látigo, y es una vegetación ya grande, y que pues esto pues está causando deterioro y esto pues va a causar una disfunción de la válvula mitral. Pues acá también, pues vemos también una vegetación en una válvula, en este caso, aórtica. Si ustedes ven la válvula aórtica, pues hasta acá vemos, ¿sí? Y nosotros utilizamos el término que pues no se lo tienen que aprender, pero cuando yo veo este tipo de vegetación y a mí me la presentan, yo le digo que tienen un rocking. Es decir, este paciente, si yo no lo meto a un procedimiento quirúrgico de forma urgente, este paciente se va a desprender la prótesis y el paciente se va a morir. ¿Por qué? Porque vean cómo está en esta región, que la vegetación ya prácticamente está eh, ya se diseminó y está casi a punto de desprenderse lo que es la prótesis. Entonces, nada más queda un pequeño, vamos a decir, sí, sí, cierto, es una pequeña línea de continuidad para poder contener la prótesis. Sin embargo, este paciente, al final de cuentas, se murió. Y pues acá pues vemos el jet importante a través de lo que es la insuficiencia de este paciente. Y acá también pues les muestro lo que es el rocking. ¿Qué es el rocking? Pues significa pues casi desprendimiento de lo que es la válvula, ¿sí? Aórtica. Este es un eje corto, así le llamamos, un eje corto, en el cual pues vamos a ver la válvula aórtica y pues vemos acá la vegetación. La vegetación está prácticamente acá, ¿sí? Y cuando pues ya le doy pues el, para que haya movimiento, pues vemos la movilidad de lo que es la válvula y vemos que está a punto de desprenderse, sobre todo en esta región. Igual que acá, vemos la vegetación, vean la vegetación como se observa acá y que también ya tiene alteraciones en el cual pues trae como consecuencia pues todas estas alteraciones, ¿no? Entonces se los presentamos a nuestros compañeros y cuando nuestros compañeros lo ven dicen, pues no le va a pasar nada. Pues le digo, pues si no lo tratas se va a morir el paciente. Tan sencillo, yo ya te demostré, ya te dije que tiene una vegetación de forma importante y el paciente está con un deterioro importante de lo que es la prótesis y hay que operarlo. Si no lo operan, pues simplemente el paciente pues disfunciona la válvula y el paciente termina falleciendo. Y acá pues vean cómo vemos que ya hay prácticamente ruptura de lo que es parte de lo que es el anillo aórtico y vean cómo hay el jet.
¿sí? Y esto pues lo condiciona lo que es la vegetación. Bueno, un punto de vista particular, a mí me gusta mucho cardio. ¿Por qué? Porque visualizas, ves y tienes la opción de poder salvar la vida del paciente cuando lo documentas. Pero cuando nosotros documentamos esto, es que el paciente tiene que casi ya estar entrando. Hay protocolos. Sin embargo, cuando es una urgencia, este paciente tiene que entrar. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se desprenda la válvula es alta. Y el riesgo de que se muera también. Y el riesgo de que se muera transoperatoriamente también va a ser alto. Porque pues todo esto ya va a estar afectado por lo que es la vegetación. Y cuando traten de implantar una nueva prótesis en esta región, casi siempre pues esta parte de lo que es todo lo que es el anillo se tiene que sustituir y poner lo que es una prótesis o lo que es un tubo valvulado que le llamamos para poderle salvar la vida. Si ustedes ven acá y se fijan prácticamente cómo hay hasta incluso un parte de lo que es pérdida de la continuidad de lo que es el anillo y cómo se observa cómo hay una comunicación. Obviamente me enfoco donde se observa de forma mejor lo que es el flujo sanguíneo a través de lo que es el anillo, pero también tiene un defecto en esta región. Y cada vez con cada latido, vean cómo se abre y este paciente pues también falleció. Por lo tanto, pues el ecocardiograma ampliamente útil durante el diagnóstico y que va a ser también de utilidad antes, trans y postoperatoriamente. ¿Qué es este esquema? Este esquema es lo que vamos a hacer. Ecocardiograma transtorácico, transesofágico y es lo que queremos identificar el tipo de afectación que está teniendo y dónde está afectado principalmente. Evaluación pronóstica al ingreso, pues ver en qué condiciones está llegando el paciente, ¿sí? Si el paciente está hemodinámicamente estable, inestable, todo eso es lo que vamos a estar viendo de forma constante para que nosotros podamos agarrar y dar lo que es un tratamiento de forma oportuna. Si está hemodinámicamente inestable, lo tenemos que estabilizar. Si está en falla, lo tenemos que compensar. Dependiendo de las características que nos llegue el paciente, pues es lo que vamos a hacer. Terapia antimicrobiana, pues como les dije, pues dependiendo del tipo de germen, es lo que vamos a estar tratando, ¿no? Obviamente, pues hay múltiples tipos de terapia, los resistentes a la penicilina, en este caso con el estreptococo pneumoniae, con este estreptococo beta hemolítico, que también puede estar asociado y que pues sobre todo desgraciadamente también se asocia cuando hay asociación con el Streptococcus pneumoniae que se presenta asociado a una meningitis y que esto se llama síndrome de Osler. El síndrome de Osler es característicamente ocasionado por una triada. Va a haber una endocarditis y que puede haber sido ocasionado más bien es ocasionado por el Streptococcus pneumoniae y que da como consecuencia tres factores importantes o tres patologías importantes. Una infección de vías respiratorias, una meningitis y aunado a eso se le agrega la endocarditis. Mortalidad 30%. Por lo tanto, vean la importancia de todo esto en el cual cuando nosotros tenemos que identificarlo para que le demos el tratamiento de forma oportuna. Obviamente los tratamientos antibióticos para el Staphylococcus aureus, tanto coagulasa negativo como lo que son los metilresistentes, ¿no? Los enterococos, como les había dicho, que también no son afines a todo esto, que también se presentan. Las bacterias gram negativas, los del grupo Hackett, ¿sí? En el cual pues son 5 microorganismos que se presentan, por eso se le llama grupo Hackett y que son de difícil control, ¿sí?
Esto, pues, en los pacientes con hemocultivo negativo, ¿qué es lo que hacemos? Pues, como les dije, pues, se deben principalmente a este tipo de patógenos que son muy raros, pero que hacemos una terapia escalonada para identificar el tipo de microorganismos que tenemos. Y cuando es por hongos, pues ya que ni me digan, porque pues el paciente quiere decir que está inmunodeprimido, está caquético, ya tiene datos de fallo renal, varias patologías que lo pueden llevar a inmunodepresión y que pues este paciente ampliamente de difícil control y que pues se le tiene que dar una terapia previa a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y que pues el estabilizar al paciente para llevarlo a un procedimiento quirúrgico sería lo ideal. Sin embargo, cuando está de por medio la vida del paciente, como por ejemplo el rocking aórtico que les mostré, que significa principalmente casi el desprendimiento de la válvula, independientemente del patógeno o cómo se encuentra el paciente, tiene que entrar porque el paciente si no entra se muere. Tratamiento empírico, como les dije, no podemos adivinar qué tipo de microorganismos está teniendo y por lo tanto, pues hacemos un esquema amplio mientras escalonamos y vemos qué tipo de microorganismos está teniendo lo que es el paciente. ¿Sí? Complicaciones, pues las complicaciones va a depender de la habilidad del cirujano, que también es otra de las cosas que tenemos que ver. Cuando entra bomba, pues no puede pasarse 4 horas en bomba, porque si mientras más tiempo tarde en bomba significa que lo voy a sacar, voy a hacer parar el corazón y va a hacer por medio de la circulación extracorpórea y hacer que, vamos a decir, que toda la circulación pase por lo que es un mecanismo que se llama mecanismo de perfusión y que pues nosotros podamos trabajar lo que es el corazón eh, en parado prácticamente, pero que la circulación va a estar derivada principalmente hacia lo que es la máquina de perfusión, que va a estar de forma constante circulando para llevar oxígeno y sangre a todo lo que es el organismo, que se llama bomba extracorpórea, por eso es su nombre, y que pues mientras más prolongado sea el tiempo de bomba extracorpórea, más complicaciones va a traer lo que es el paciente. Mientras menos tiempo sea el tiempo de bomba extracorpórea que se ponga el paciente, pues mejor le va a ir, ¿sí? Complicaciones neurológicas, aneurismas, insuficiencia renal, reumáticas, abscesos esplénicos, miocarditis, pericarditis. Las recaídas van a ser frecuentes y al igual que las reinfecciones. Formas severas, pues debido a lo que son las prótesis, pues principalmente se van a presentar con pues la válvula mitral, en la gran mayoría pues condicionado por el proceso infeccioso y que pues llevan a la infección y la diseminación del proceso infeccioso debido a la vegetación, ocasionando abscesos, ¿no? Y que pues dependiendo de cómo ubiquemos o en el tiempo, si lo agarramos en las 3 primeras semanas, podemos decir que lo podemos agarrar de forma temprana, congelar o tratar de enfriar el cuadro para llevarlo a un procedimiento quirúrgico. Y el tratamiento, pues, es tratamiento antibiótico dependiendo del virus que se tenga, ¿no? Perdón, de la bacteria que se tenga. En las válvulas protésicas, pues, como les mostré en las imágenes, se debe principalmente a procesos debido a que, pues, como hay una roce constante de lo que es las válvulas con el tejido y hay un flujo a través de sus tejidos y en ocasiones hay fugas, puede allá proliferar lo que es una vegetación, ¿sí? Los dispositivos intercardíacos, entre los cuales está el marcapaso temporal, los DAI, los tricamerales, que pueden ser condicionantes para el proceso infeccioso, ¿sí? Y que también, pues, no hay que olvidar que los dispositivos que se colocan principalmente en las cavidades derechas, el marcapasos, los DAI, principalmente van en las cavidades derechas, y los pacientes que son, vamos a decir, consumidores de drogas intravenosas.
La endocarditis en los pacientes congénitos, pues en parte se los expliqué por las comunicaciones interventriculares. ¿Por qué? Porque hay un flujo que va lesionando de forma constante lo que es el endotelio y a la larga va a condicionar que haya conglomeración plaquetaria, aumento de lo que son las interleucinas y se forman lo que son las vegetaciones, principalmente en las cariopatías congénitas. Estamos hablando de PCA, estamos hablando de CIA, estamos hablando de CIB, ¿no? ¿Sí? Y en el paciente senil, pues aumenta lo que es la tasa de incidencia, el pronóstico es malo, muchas complicaciones y casi siempre, pues el paciente, pues hay un deterioro, falla cardíaca y normalmente si tiene otras comorbilidades, el paciente pues se complica de forma importante. Si se trata de forma oportuna, podemos sacar adelante al paciente, siempre y cuando logremos tratar al paciente de forma oportuna. Durante el embarazo también existe lo que es el proceso de endocarditis, aunque es raro, pues se ha documentado casos, principalmente pues en personas que son pues que utilizan drogas intravenosas, ¿no? Y que pues también pueden condicionar lo que es una mortalidad importante materno-fetal. Preventivas, procedimientos médicos, apenas que pues si sabemos que tenemos un marcapaso, pues tenemos que vigilarlo, darle seguimiento, evitar los procesos infecciosos. Si tenemos una prótesis, la profilaxis es muy importante. Si tenemos fiebre reumática, acuérdense que afectan las válvulas, dar profilaxis principalmente para evitar lo que es la endocarditis. Y todo esto pues nos va a llevar a una prevención de forma adecuada. ¿Sí? Evitar las bacteremias por medio de lo que es la profilaxis, ¿sí? Y sobre todo por que hay algo muy importante. Si el paciente, pues sabemos que son portadores de dispositivos de fiebre reumática, de valvulopatías, independientemente, las recomendaciones ya están dadas e indicadas para la profilaxis. ¿Sí? En términos generales, pues es todo lo que pues se habla de endocarditis, ¿sí? Y es que traté de resumírselo lo más sencillo posible. Es un área muy bonita, pues con amplia incidencia y que pues cuando la identificamos, pues se tiene que actuar de forma inmediata. ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Sí les quedó claro? Sí, bastante extenso, pero sí. Nada, pues no está extenso, pues se los corté bastante. Creo que eran como 120 diapositivas, no, les puse creo que 60. ¿Por qué? Porque pues había más imágenes y todo y ya pues hice un recorte varias diapositivas que pues sí son importantes pues, pero desde otro punto de vista para identificar y para dar un tratamiento de forma oportuna y dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico pues nosotros lo vamos a dar y en base de lo que nosotros tenemos que dar, pues se va a iniciar lo que es el tratamiento, estabilización del paciente y evitar complicaciones que traigan como consecuencia un desenlace fatal cuando lo identificamos de forma oportuna. ¿Quién preparó el siguiente tema? Nosotros, doctor, mi compañero Emiliano va a proyectar. Sí, Ok. un momento, por favor. Vean cuántas clasificaciones se tienen que aprender. Imagínense, score de Wilkins,
el de Carpentier, criterios de Jones, los criterios de Dux, sí, entre otros. Pues adelante, les escucho. Bueno, nosotros somos el equipo 1, conformado por Saraí Ornelas, Daniela Juárez, Daniela Suárez, Emiliano Cetín y su servidor Gustavo Hernández. Y nosotros le vamos a presentar lo que es hipertensión pulmonar, que es un síndrome caracterizado por el aumento de la resistencia vascular pulmonar. El siguiente, por favor. Como definición, en Guadalajara mencionaba que se denomina como hipertensión pulmonar a la elevación de las cifras de la presión del circuito pulmonar por arriba de 30 milímetros de mercurio para la presión sistólica, de 20 milímetros de mercurio para la presión media y las resistencias vasculares pulmonares por arriba de 2 unidades Wood, que pues mide las resistencias vasculares. Esto con respecto a que las presiones vasculares, la presión pulmonar normal se va a encontrar entre 18 y 25 milímetros de mercurio para la presión sistólica, de 6 a 10 milímetros de mercurio para la presión diastólica, y de 12 a 16 milímetros de mercurio para la presión media. Y en cuanto a la resistencia vascular, suele ser menor de 1 unidad de Wood. En cuanto al Harrison, lo definió como que la hipertensión pulmonar es un conjunto de enfermedades que va a afectar la vasculatura pulmonar y se va a definir como el aumento de la presión arterial pulmonar. Para la presión pulmonar media va a ser superior a 22 milímetros de mercurio o una presión arterial pulmonar sistólica arriba de 36 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Bueno, el Chu clasificaba por tipos como hipertensión pulmonar, que es caracterizada por una presión arterial pulmonar media de arriba de 25 o igual milímetros de mercurio, una hipertensión pulmonar precapilar, que es producida por un aumento de la presión de la arteria pulmonar y con la presión capilar venosa normal. Esto es caracterizada por una presión arterial pulmonar media igual o mayor a 25 milímetros de mercurio y una presión de enclavamiento pulmonar igual o menor a 15 milímetros de mercurio. Otra clasificación es la hipertensión pulmonar postcapilar, que se refiere a la elevación de la presión arterial pulmonar secundaria a una elevación de la presión pulmonar venosa, donde sus características de hemodinamia van a ser una presión arterial pulmonar media igual o mayor a 25 milímetros de mercurio y una presión de enclavamiento mayor a 15 milímetros de mercurio. También podemos encontrar una hipertensión pulmonar postcapilar aislada. Aquí se toma en cuenta lo que es el gradiente transpulmonar diastólico, que se saca a partir de la presión arterial pulmonar media menos la presión de enclavamiento media, y esta debe ser menor a 7 milímetros de mercurio, y una resistencia vascular pulmonar menor o igual a 3 unidades Wood. Y por último se mencionaba la hipertensión pulmonar combinada, y tanto precapilar como postcapilar, que igualmente tomaba en cuenta el gradiente, que tenía que ser igual o mayor a 7 milímetros de mercurio, y una resistencia vascular mayor a 3 unidades Wood. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología de la hipertensión pulmonar, la causa más frecuente se origina por un obstáculo del vaciamiento de las venas pulmonares, es decir, que se origina de las cavidades izquierdas del corazón. Una de las clasificaciones, como dije, es por una obstrucción mecánica que puede estar ocasionada por la estenosis mitral, por un mixoma de la aurícula izquierda, que es la presencia de un tumor cardíaco, por la presencia de triatriatum, que es una patología congénita que se caracteriza porque divide a una de las dos aurículas por una membrana fibrosa o fibromuscular, o también se puede estar ocasionado por un estrechamiento de las paredes auriculares. Igualmente encontramos la obstrucción de las venas pulmonares, en donde tenemos la enfermedad veno-oclusiva. Igualmente el libro mencionaba la hemangiomatosis, que estos van a provocar en el parénquima pulmonar edema intersticial, congestión y dilatación linfática, y con esto va a culminar con una hipertrofia de la capa media
y fibrosis de la íntima de los vasos pulmonares. Y con esto igualmente van a aumentar las resistencias vasculares. Igualmente tenemos causado por una hipertensión diastólica, que igual va a ser causada por un impedimento del llenado diastólico, en donde tenemos la miocardiopatía restrictiva, que va a afectar al ventrículo izquierdo, donde se va a elevar la presión diastólica y esta va a actuar de forma retrógrada. Va a elevar la presión de la aurícula izquierda y posteriormente va a aumentar la presión de las venas pulmonares. Esto va a ocasionar una hipertensión venocapilar y posteriormente va a elevar la presión pulmonar. Tenemos también otra clasificación como de etiología, las enfermedades pulmonares parenquimatosas. En ese se toman en cuenta las enfermedades pulmonares de evolución crónica, en donde principalmente vamos a tener la neumopatía obstructiva y la neumopatía intersticial. El libro mencionaba que podía haber una mezcla de estas, o sea, la presencia de estas dos patologías, y igualmente de bronquiectasias o fibrosis quística. Tenemos también los cortocircuitos arteriovenosos, en donde estos van a causar un hiperflujo de los vasos pulmonares. Esta exposición al hiperflujo va a causar en una vasculatura pulmonar un estrés del rozamiento y un aumento de la presión intravascular. Esto a largo plazo puede condicionar a una vasculopatía obstructiva que va a aumentar de manera paulatina, aumentando las resistencias de los vasos pulmonares y posteriormente va a aumentar la presión pulmonar. Igualmente tenemos las oclusiones vasculares pulmonares, que principalmente es la tromboembolia pulmonar, que es de evolución crónica. El libro mencionaba que estos son susceptibles a tratamientos quirúrgicos y que usualmente tiene buenos resultados. Por último tenemos a la hipertensión pulmonar primaria. Esta se puede dividir en 4. La primera es la hipertensión arterial pulmonar idiopática, que va a ser caracterizada por una enfermedad que va a ocluir paulatinamente las arterias pulmonares sin ninguna causa aparente, y que estas anteriormente se conocía como primaria. También tenemos la hipertensión arterial hereditaria, que son padecimientos que van a provocar la vasculopatía pulmonar debido a mutaciones genéticas, en donde el libro mencionaba que la más frecuente es la BMPR2, que es caracterizado por actuar en la señalización del factor beta transformador de crecimiento y que está presente cerca del 70% de todos los pacientes de hipertensión arterial pulmonar hereditaria. E igualmente tenemos la presencia de hipertensión pulmonar por fármacos o drogas. El libro mencionaba que son ocasionados con fármacos como el Aminorex y el dextroflurhamina, que eran anorexigénicos, y aquellos que contienen fenilpropanolamina. Y por último, también tenemos la presencia de hipertensión pulmonar asociada a alguna coagulopatia, que puede igualmente ocasionar un aumento de las resistencias vasculares. Siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología de manera general, se va a deber a cambios de la microvasculatura pulmonar, pues que van a aumentar las resistencias vasculares. Estos se pueden dividir en 2. Se puede deber a cambios funcionales o a cambios estructurales. En cuanto a las funcionales, se puede ser por hiperflujo o por vasoconstricción, y en cuanto a las estructurales, por inflamación, por hiperplasia o por fibrosis. El punto principal de esta fisiopatología pues es la remodelación vascular, que va a ocasionar una proliferación de citoquinas y de células inflamatorias que van a favorecer la disfunción endotelial. Posteriormente también puede haber un aumento de la producción de vasoconstrictores, donde podemos encontrar la endotelina 1, el tromboxano A y la serotonina, y una disminución de vasodilatadores como es el óxido nítrico, las prostaglandinas y los factores de crecimiento. Esto va a ocasionar que haya una disfunción en el equilibrio que hay entre vasoconstrictores y vasodilatadores, y va a causar una vasoconstricción de manera importante. Igualmente va a favorecer a la hiperplasia, el depósito de fibroblastos y el aumento de las resistencias vasculares. Siguiente, por favor.
Aquí puse un cuadro que estaba en el Harrison, que son los componentes moleculares que contribuyen a la patogenia de la hipertensión pulmonar, en donde pues tenemos las alteraciones de la regulación de la proliferación de factores de crecimiento, de citoquinas, de quimiosinas, alteraciones de mediadores inflamatorios, donde participan linfocitos, monocitos, macrófagos, la producción de interleucinas, alteraciones en el tono vascular, como dije, en la producción de alteraciones en la producción de endotelina, óxido nítrico, serotonina, prostaglandinas. Igualmente participa la remodelación inducida por hipoxia, en donde está era factor inducible por hipoxia 1-alfa, el ROS, que era especies reactivas de oxígeno, y alteraciones de las vías de la señalización de los factores de crecimiento transformador beta, que como dije eran las alteraciones de genes para la hipertensión pulmonar hereditaria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Nos mencionaban los libros de texto que las manifestaciones no son específicas y muchas veces esta hipertensión pulmonar es mal diagnosticada. El síntoma inicial y más frecuente va a ser la disnea de esfuerzo que van a presentar los pacientes cuando hagan ejercicio, cuando suban escaleras. Y sin embargo, el Harrison nos mencionaba que hay muchos pacientes que son mal diagnosticados y reciben un diagnóstico oportuno hasta 2 años después. Hay unos signos y síntomas que son menos frecuentes, pero que empiezan a aparecer cuando la enfermedad ya es más avanzada, como lo es el dolor torácico, que puede ser ocasionado por una angina o por disminución del gasto cardíaco. También tenemos al edema, que es una consecuencia de la acumulación de la sangre en el sistema venoso. Y también el síncope, que es ocasionado por la disminución del gasto cardíaco. Sin tratamiento, la causa más frecuente de muerte es la insuficiencia cardíaca derecha descompensada, que desde que aparezca como manifestación y como consecuencia ya es un signo de mal pronóstico. Algunos de los datos de insuficiencia ventricular es el aumento de la presión venosa yugular, el edema en extremidades inferiores y la ascitis. Siguiente. Ok, bueno, como les mencioné, los síntomas y signos son muy inespecíficos. El principal es la disnea de esfuerzo, aún así sigue siendo un síntoma inespecífico. Pero hay otros signos cardiovasculares de la hipertensión pulmonar que pueden orientar al diagnóstico. El paciente va a presentar elevación paraesternal izquierda, va a tener el componente pulmonar del segundo ruido más acentuado, puede presentar el tercer ruido cardíaco en el ventrículo derecho, también puede presentar el cuarto ruido cardíaco, el ruido de galope, va a presentar soplo holosistólico en foco tricuspidio, que puede ser una manifestación de una insuficiencia tricuspidia. Va a haber soplo diastólico en foco pulmonar y, como ya les mencioné, va a haber datos de congestión venosa sistémica, como por ejemplo presión venosa yugular elevada, hepatomegalia, etc. Siguiente, por favor. Ya en etapas más avanzadas es cuando el paciente va a presentar disnea en reposo, disnea paroxística nocturna, va a presentar síncope como un reflejo de la disfunción del ventrículo derecho, datos como hepatomegalia, ascitis, extremidades frías, y también puede presentar algunas otras complicaciones como es la hemoptisis, que va a ser una consecuencia de la ruptura de los vasos bronquiales que están hipertróficos. También puede presentar disfonía, que se da por la compresión de un nervio laringio por la dilatación de la arteria pulmonar. Puede presentar también silivancias, y esto es por la compresión de las vías aéreas, y puede presentar angina como una consecuencia de una cardiopatía isquémica debido a que el tronco coronario común izquierdo se ve comprimido. Siguiente. Bueno, y ahora les traigo una clasificación que es de la clase funcional que da la Organización Mundial de la Salud para la hipertensión pulmonar. Esta es una modificación de la clase funcional que utilizaron para la insuficiencia cardíaca. Por eso se parece un poco. Bueno, la clase funcional 1, vamos a atender a pacientes que tienen hipertensión pulmonar, pero que no presentan ninguna clase de limitación a la actividad física. Después está la clase funcional 2, en la que los pacientes van a empezar a presentar una leve limitación de actividad física
y cuando realicen esta van a presentar síntomas como disnea, fatiga, angina y presíncope. Sin embargo, no tienen ninguna limitación durante el reposo. En la clase funcional 3, los pacientes van a presentar una mayor dificultad a la actividad física, presentando síntomas de disnea, fatiga, angina y presíncope. Sin embargo, aún así están bien durante el reposo. Y ya la clase funcional 4 es cuando los pacientes van a estar completamente incapacitados de hacer cualquier actividad física porque ante cualquier esfuerzo van a presentar síntomas. Incluso durante el reposo pueden presentar disnea o fatiga. Y una vez que presentan insuficiencia cardíaca derecha y síncope, se puede considerar dentro de esta clasificación. Siguiente. En cuanto al diagnóstico por el electrocardiograma, bueno, es primero importante destacar que un electrocardiograma normal no va a excluir el diagnóstico. Y algunas de las alteraciones que se pueden encontrar sería la onda P pulmonale, la desviación del eje eléctrico a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo completo de rama del haz de His, prolongación del complejo QRS y QTC, así como arritmias supraventriculares, como lo puede ser el flúter auricular y la fibrilación auricular en la enfermedad avanzada. El electrocardiograma también detecta signos de hipertrofia ventricular derecha con sobrecarga sistólica, que cuando es importante la repolarización ventricular puede adquirir morfología de isquemia subepicárdica o lesión subendocárdica. También tenemos a la radiografía de tórax. Este es anormal en 90% de los casos y se pueden observar anormalidades como dilatación arterial pulmonar central con pérdida de la vasculatura sanguínea periférica, crecimiento auricular y ventricular derecho. La imagen 1 corresponde a una radiografía de tórax de una paciente con persistencia del conducto arterioso e hipertensión pulmonar grave. La flecha negra muestra el gran avolvamiento del cono de la pulmonar y las imágenes 1 y 2 muestran aumento de las arterias pulmonares, señaladas por flechas negras, y pérdida de la vasculatura pulmonar distal, que se observan por lo regular en la hipertensión arterial pulmonar avanzada. Siguiente, por favor. Perdón, se fue. En cuanto al laboratorio, pueden pedir, un estudio sugerido puede ser perfil tiroideo por la alteración frecuente de este perfil en la hipertensión arterial pulmonar. Pueden pedir pruebas de funcionamiento hepático, que junto con la serología de hepatitis se detectan hepatopatías concomitantes, al igual que se puede pedir serología viral de VIH para detectar otras patologías y valorar un pronóstico de la enfermedad. También se pide anticuerpos antinucleares, que es presente en el 40% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, que junto con los anticuerpos, anticardiolipinas, antifosfolípidos, factor reumatoide y anticuerpos SCL70, sirven para detectar las enfermedades reumáticas más frecuentes asociadas con la presión, con la hipertensión pulmonar. Y por su parte, es cada vez más importante la prueba del péptido natriurético cerebral, el BNP, para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar. El BNP y el extremo N de su propéptido se correlacionan con la función ventricular derecha, gravedad del estado hemodinámico y estado funcional de la hipertensión pulmonar, convertidos en un predictor independiente de riesgo que proporciona información pronóstica en el momento del diagnóstico y durante el seguimiento, y son hoy en día los únicos biomarcadores empleados en los centros de hipertensión pulmonar y en protocolos clínicos. A ver. En la ecocardiograma, se debe realizar en todos los pacientes con sospecha de esta alteración y tiene algunos signos como son una relación de dimensión de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor a 1, aplanamiento del tabique interventricular, tiempo de aceleración del Doppler
del tracto de salida del ventrículo derecho menor a 105 milisegundos o muesca mesosistólica, velocidad de regurgitación pulmonar en protodiástole mayor a 2.2 y diámetro de la arteria pulmonar mayor a 25 milímetros. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las pruebas de función pulmonar y gases arteriales, estos se utilizan para identificar la contribución de la enfermedad en vías respiratorias y enfermedad pulmonar parenquimatosa. Los resultados pueden sugerir neumopatías restrictivas o obstructivas como causa de la disnea o hipertensión pulmonar. Entre ellas se encuentra, siendo que en la hipertensión arterial pulmonar encontramos volúmenes pulmonares de leve a moderado, presión arterial de oxígeno normal o ligeramente baja, de dióxido de carbono baja, y de capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono normal o baja. En la hipertensión pulmonar con EPOC, los volúmenes pulmonares son bajos, el oxígeno es bajo, el dióxido de carbono es normal o un poco elevado, y la DLCO es elevada. En cuanto a la hipertensión pulmonar con enfermedad intersticial, los volúmenes pulmonares bajan mucho, no cambia la presión arterial de oxígeno, la de dióxido de carbono igual se cae igual, y la DLCO igual baja bastante. También hay que destacar la prueba de marcha de 6 minutos, que nos va a brindar el grado de hipoxemia y limitación con el esfuerzo, así como es importante para vigilar la progresión y respuesta al tratamiento. La prueba de esfuerzo submáximo y máximo ayuda a la detección y caracterización de la enfermedad, porque permite una medición más objetiva de la eficiencia respiratoria. En cuanto a la oximetría nocturna, es importante que se realice en todos los pacientes, ya que la respiración alterada durante la noche, durante el sueño, es una causa relevante de hipertensión pulmonar leve. Y como mencioné anteriormente, es necesario en estos pacientes, independientemente si tiene síntomas típicos de apneas obstructivas o el síndrome de obesidad e hipoventilación. Todos deben realizarlo. En cuanto a la tomografía, esta proporciona información esencial de alteraciones vasculares y cardíacas, parenquimatosis y medidas clínicas. Puede suministrar información sobre la causa de la hipertensión pulmonar. Es muy importante, es muy crucial para distinguir la enfermedad pulmonar intersticial o el enfisema concomitante. Entre los signos importantes que se pueden encontrar en la tomografía está la dilatación de la aurícula derecha y ventrícula derecha, el diámetro de la aurícula pulmonar, que es igual o mayor a 29 milímetros, el cociente de diámetro pulmonar sobre aorta ascendente suele ser mayor a 1. El cociente segmentado de arteria bronquio igual es 1,1. Y va a haber crecimiento del ventrículo de la ventrícula aurícula derecha. También se puede encontrar crecimiento de arterias pulmonares, periféricas pequeños y crecimiento del ventrículo. Y en la ausencia de cardiopatía izquierda se revelan signos de congestión venosa, como infiltrados intralobulares en vidrio despulido y rozamiento de las líneas septales. Estos hallazgos sugieren enfermedad oclusiva venosa pulmonar, causa rara de hipertensión arterial pulmonar. En cuanto a la resonancia magnética, valora el tamaño, la morfología y la función del ventrículo derecho. De igual forma, valora de manera no invasiva el flujo sanguíneo, incluido el volumen latido, el gasto cardíaco y la distensibilidad de la arteria pulmonar y la masa del ventrículo derecho, además de la vasculatura pulmonar. También nos puede proporcionar información pronóstica en pacientes con esta patología, tanto en la fase inicial como durante el seguimiento. Siguiente, por favor. En cuanto a la gramografía, se realiza porque tiene una alta sensibilidad de 90 a 100% y una especificidad de 94 a 100%. Esa es principalmente importante en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, aunque si el estudio sale negativo, no necesariamente lo descarta.
porque puede que algunos casos pasen desapercibidos. En cuanto al cateterismo cardíaco derecho, esta es la prueba confirmatoria y permite establecer el diagnóstico y ayuda a la elección del tratamiento medicamentoso apropiado. Es necesaria una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood para establecer el diagnóstico. Siguiente, por favor. Disculpe, doctora, a mí me toca esta parte de tratamiento, pero ya inició nuestra otra clase. ¿Lo digo rapeando o ya lo digo? No te preocupes, ya terminamos con esto. De hecho, lo que me interesa más antes que inicien la siguiente clase es que muy bien la clase, la verdad, es compleja, es difícil. De hecho, hay congresos mundiales cada 2 años donde se actualizan lo que son las guías de lo que es la hipertensión pulmonar. Pero sí, no vi lo que es muy bien, o bueno, al menos no me pareció ver lo que es la clasificación de la hipertensión pulmonar del último consenso, o bueno, del consenso, pueden sacar del consenso de 2015, 2017, 2019, ¿no? En el cual pues ponen la clasificación de todo lo que ustedes acaban de comentar. Rápidamente, son 5 grupos: hipertensión arterial pulmonar, que puede ser idiopática, y hay una serie de definiciones que se dan. Está el consenso, y le voy a pasar lo que es el consenso del 2020 de Niza, que se hizo en Italia, y que precisamente pues se da todo prácticamente la clasificación. Clasificación 2 es debida a hipertensión arterial pulmonar debida a cardiopatía isquémica. La tercera, déjeme recordar, es una hipertensión pulmonar debido a enfermedad pulmonar propiamente dicho y a hipoxia. ¿Sí? La 4 es la debido a lo que es tromboembolia crónica y obstrucción de las arterias pulmonares, entre las cuales se incluye la tromboembolia pulmonar, lo que son los angiosarcomas, los tumores, ¿sí? Las congénitas. Y la 5, que es la hipertensión pulmonar de mecanismo no establecido. Esta tabla, si no la tienen, yo les paso, les subo lo que es las guías, se la paso a Yuli para que se las la vean, se la aprendan, porque todo lo que ustedes comentaron viene derivado precisamente de esta clasificación, y esta clasificación pues normalmente se va actualizando cada 2 años, y que de allá pues salen todas las patologías de hipertensión pulmonar. No les voy a quitar más su tiempo, pero sí es importante el hecho de llevar a cabo todo lo que son esta clasificación, para que se les sea más fácil tratar de ubicar lo que es la tromboembolia pulmonar, al igual que todo lo que ustedes comentaron, tanto la fisiopatología como los signos clínicos, pero dependiendo de la clasificación de NISA, ¿sí? ¿De acuerdo? Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en preguntarlo. Me lo pueden mandar por medio de lo que es mi WhatsApp o mi correo. Si necesitan apoyo bibliográfico, también que me lo comenten. O si necesitan, bueno, algún reforzamiento de algún tema, también que me lo comenten y también se los explico. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ok, entonces, pues Sí, nos vemos el próximo martes.